Entonces, ese primer tema de ecuaciones diferenciales se llaman de variables separables. Y es un tipo de ecuación diferencial que normalmente debería de ser mi derivada igual a el producto de dos funciones. Una parte que depende exclusivamente de x y otra parte que depende exclusivamente de y. Se le llama variables separables porque yo puedo separar lo que tengo del lado derecho, una parte en función de x y otra parte en función de y repartir. Entonces, lo que tengo que hacer como paso número 1 es separar variables. Es lo que tengo que hacer. Es decir, esto que tenga del lado derecho, pues tiene que ser una parte en x y otra parte en y. Si no hay variables separadas, entonces se separa factorizando. Es decir, que se tienen que separar las variables factorizando. Tienen que ocupar sus métodos de factorización de prepa a fin de tener dos términos, uno nada más de x y otro nada más de y. Ya que tenemos los dos términos, simplemente lo que hacemos es repartir, que es mi paso 3, que es repartir variables. Entonces, si tengo yo una parte en x, pues va con el de x, y una parte en y, va con el de y. Entonces, al repartir variables me queda de y sobre mi expresión en y igual a mi expresión en x de x. Entonces, noten que tengo en realidad mi ecuación diferencial original se convirtió en dos integrales. Una en y otra en x. ¿Qué sigue después? Integral. Pues integrar. Entonces quiere decir que mi paso 4 es integrar. Y al integrar, pues simplemente integro cada lado de la ecuación y lo que me dé va a ser la solución. Y ahí termina mi ejercicio. La dificultad en este tipo de ejercicios son dos. Uno, que factoricen para que puedan separar variables y repartir. Y la segunda, pues la integral. ¿Por qué la integral? Porque a algunos les cuesta trabajo todavía integrar a estas alturas. Es lo que tenemos que hacer, integrar. Y esto es básicamente mis pasos que tengo que hacer en la solución de cualquier ejercicio. Entonces aquí tenemos dos ejercicios como ejemplo que son relativamente sencillos a la hora de hacerlo. Entonces fíjense, yo tengo mi derivada igual a mis términos del lado derecho. Normalmente eso voy a tratar de hacer. Mi derivada igual a lo que quede del lado derecho. ¿Qué queda del lado derecho? Lo que sea. El punto es tener eso separado. Entonces aquí, en mi paso 1, acomodo mi derivada igual a lo que quede del lado derecho. Entonces tengo dos términos. Uno que tiene x y otro que tiene y cuadrado. El 2 es un número, lo puedo dejar donde sea. ¿Sí? Donde quiera que lo dejen, quieren dejar, lo dejan. Entonces, si seguimos mi caso, pues yo tendría que tener esto. Entonces, si lo quieren separar nada más por ubicarlo, me pudiera quedar así. Es decir, yo tengo una parte en x y otra parte en y. Entonces ya lo tengo así. ¿Cómo separo variables? Factorizando. En realidad ya factoricé, porque ya lo tengo como dos factores. Uno que multiplica al otro. Uno que depende de x y otro en y. Siguiente paso, que es repartir variables, que será mi paso 3. Aquí en mi paso 2 estoy ya factorizando. En mi paso 3, dy queda sobre y cuadrada y 2x queda con dx. ¿Sí?
siguiendo mis reglas de despejes, no se les olvide. Siguen sus reglas despejando. Y esto es en realidad es un despeje. Las y con las y y las x con las x. Esa es mi regla. Las y con las y las x con las x. Pueden estar las x del lado izquierdo y las y del lado derecho. Pueden estar al revés, no importa de qué lado vayan. Lo importante es que cada variable está de un lado. Y eso se hace con sus conocimientos de despejes, lo que ya enseñó desde la prepa. Y en mi paso 4, pues simplemente tengo que integrar lo que quedó. Y me voy a mi formulario para utilizarlo y hacer las integrales que correspondan para encontrar mi solución. Que sería un paso 5 que no puse aquí, pero bueno, ya que repartí, tengo que integrar. Una vez habiendo repartido, integramos. ¿Cómo integro esto? Lo subimos, efectivamente. Por ejemplo, ponerlo en verde para que lo vean como solución. Va a tener y a la menos 2 de y igual a 2 por x de x. Y así que me queda y a la menos 1 sobre menos 1 igual a 2 por x cuadrada sobre 2 más 0. Noten que no voy a tener límites. En las ecuaciones diferenciales no hay límites. Son integrales indefinidas. Todas llevan la constante de integración. Entonces, estrictamente hablando, llevamos una constante del lado izquierdo, que es una constante para y otra para x del lado derecho. Pero para fines prácticos no vamos a poner dos, solamente una. Y normalmente la vamos a poner del lado derecho. No importa si del lado derecho tengo y o x. Del lado que sea, siempre ponemos la constante del lado derecho. Y entonces aquí, ¿qué tenemos? El 2 se simplifica. Si quieren dejar esto sin el exponente negativo, les quedará así, menos 1 sobre y. Y esto es igual a x cuadrada más c. Y ese es mi resultado. O sea, ¿de qué se trata este método? Simplemente factorizar para poder separar una parte en x con una parte en y. Y luego simplemente repartir. Repartir, recuérdenlo, con sus conocimientos de despejes. No se trata de mandar uno al otro lado como me dé la gana, no. Tienen que seguir sus conceptos de despejes. Y luego cambian de concepto y ahora se van a su fórmula de integral. Y lo que me dé de la integración es mi resultado final. ¿Ok? Y así pues son un montón de ejemplos. Si aquí no tuviera x, por ejemplo, porque va a haber ejercicios que van a tener así, que solamente tienen y, pues si aquí no tuviera yo x, pues integro el 2. ¿Y qué me queda? 2x. Si no tuviera y, pues del lado izquierdo tendría nada más de y. Cuando integre de y, me queda y. ¿Sí? Hay ejemplos que van a tener, que se van a llevar de tarea, que no tienen x y y. O tienen x o tienen y. Y al final van a repartir igual. Las x con las x y con los y con las y. Si nada más hay x, pues la parte en x se va a ir con el de x. Y el de y va a quedar solo. De y solamente es y más c. Pero como tú vas a tener una c siempre del lado derecho, si el de y lo tienes del lado izquierdo, cuando integres se va a quedar y. Solo. Porque la c va del otro lado, del lado derecho. Siempre vamos a tomar como regla que la c vaya del lado derecho. Siempre. Siempre. La c tú la agregas al final del lado derecho, así como dice aquí. Y integramos, ¿qué me queda? Una constante de integración. Cuando yo integre la y, también me debería quedar una constante de integración. Pero esta c la imaginamos junto con esta. Y solo la pongo una vez.
y siempre del lado derecho. Siempre. Siempre. Y siempre positiva, así. Siempre positiva y del lado derecho. Siempre. ¿Qué tenemos en este lado? ¿Sí? Tenemos otra ecuación diferencial que tiene un solo término, pero tiene un exponente que depende de x y otro exponente que depende de y. Entonces aquí en mi paso 1, yo tengo que separar, primero acomodarlo. En mi paso 1 ya está, que sería lo que diríamos aquí. Mi paso 1 ya está, pues ya tengo mi derivada igual a todo del lado derecho. Lo que sea que fuere ya está del lado derecho. Ahora tengo que separar variables, que es mi paso 2. Entonces y de x es igual a, ¿cómo separo esto? E a la 3x más E a la 2y. No. E a la 3x por E a la 2y. Así es. ¿Sí? Es un producto, no es una suma. Va a tener e a la 3x por e a la 2y. Porque así, acuérdense que x cuadrada más x cuarta, no, x cuadrada por x cuarta, ¿cuánto es? X sexta. ¿Qué hicieron con los exponentes? Se suman. Pues como yo tengo exponentes que se suman, lo que hago es en realidad separarlo como factores. Y como las sumas son multiplicaciones, yo tengo mi suma que hice ahorita, x cuadrada 2 por x cuarta, 4, me dará x sexta, lo puedo separar como x cuadrada por x cuarta, como x cúbica por x cúbica, como x por x quinta, como yo quiera. Aquí no puedo hacer eso. Yo solamente tengo 3x y 2y. Entonces separo como e a la 3x por e a la 2y. Y ahora tengo dos factores. Uno que depende de x y otro que depende de y. ¿Y qué dice aquí? Factorizar. Que es mi paso 2. Entonces, siempre tienen que factorizar. Aquí ya lo tengo factorizado. ¿Qué sigue? Pues en mi paso 3, que es repartir las x con las x y las y con las y. La parte en y multiplica a la parte en x, que sí que cuando lo pase al otro lado va a quedar abajo. Y el de x que está abajo, pues va a multiplicar del otro lado. Me va a quedar e a la 3x. Y ahora en mi paso 4, ya que tengo las x con las x y las y con las y, integro. Ojo, no pueden tener aquí x. Si en su repartición les queda x del lado izquierdo, significa que hay un error. No pueden integrar x con dy. Acuérdense que vimos en cálculo integral que todas las integrales llevan la misma variable. Por eso hacemos el cambio de variable, que en este caso va a ocurrir. Pues aquí yo ya tengo las y con las y con las x con las x. Y ahora sigue mi paso 4, que simplemente es integrar. Para poder integrar esto, pues tengo que hacer lo mismo que hice acá. Subirlo. Para que me quede e a la menos 2y de y igual a e a la 3x de x. Y esto, pues llega a su integral. Déjenme poner la integral en otro color, para que quede claro que ya estamos en la integración después de la repartición. ¿Cómo integro esto? E a la 1, efectivamente. ¿Sí? Es la regla de la cadena. En su formulario tienen u, no tiene menos 2y, ni tampoco tienen 3x. Tienen una u. ¿Y esa fórmula qué? ¿8? ¿Sí? Entonces su fórmula 8 de integraciones, en el caso del lado izquierdo la u es igual a menos 2y y del lado derecho la u es 3x. Entonces, siguiendo nuestro método rápido de integración, pues nos queda como la integral de a la u por
de u sobre menos 2. ¿Sí? Recuerden que siempre me queda e a la u, o mi expresión con u, por la derivada de u, por du sobre la derivada de u que yo elegí. No se les olvide. Es nuestro procedimiento que vimos cuál. ¿Qué cantidad de veces? Solo que aquí no está expresado. Ahí no se ha expresado qué. Por la derivada de u. Ah, porque ese es el resultado. Todavía no integramos. Aquí todavía no integro. Hice el cambio por la regla académica. Aquí todavía no llegamos al lado derecho. Acuérdense que tiene que estar idéntico a la fórmula, igualito. Y si no está igualito, no pueden usar la fórmula del formulario. Entonces, ¿qué tengo en el formulario? Tengo e a la u de u. Ahorita todavía no lo acomodamos. Del lado derecho que me queda e a la u por du sobre 3. ¿Sí? Cuando lo reacomoden, me va a quedar menos 1/2 por la integral de a la u de u. Y de este lado me queda 1/3 de la integral de a la u de u. Noten la diferencia en su integral. Aquí tenía menos 2y. Aquí tengo 1. Aquí tenía 3x. Aquí tengo 1. Y esta es mi fórmula 8 idéntica. Porque luego se van con la pinta, acuérdense, y dicen, ah, pues es que esta es la U, mi resultado es e a la U. Y lo vuelven a copiar igual acá. Y se les olvida que va el menos 1/2 de más. Tanto aquí como acá es 1/3. Y este miserable numerito, pinchurriento, los manda extraordinarios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es indicativo que hicieron bien la integral. Y lo único que hay que hacer es recordar que su integral tiene que estar idéntica como está en el formulario. Igualita. Y si no está igualita, uy. Entonces, como ya está igualita, ¿qué dice mi formulario? Que la integral de a la u de u, fórmula 8, es igual a e a la u más c. Correcto. Como la c la ponemos del lado derecho, así. Pero noten, ojo, que esa u es diferente. Una es de y y otra es de x. No se regresa a la... Claro. Acuérdate tu paso número 7 de integración por la regla de la cadena. El último paso es el regreso a la variable original. Y al final, mi resultado va a ser menos 1/2, que ya no se ve acá. Mi resultado final es e a la u era menos 2y, va a ser e a la menos 2y. Este es igual a 1/3 de e a la 3x más c. Y este es mi resultado final. ¿Sí? Puede hacer uno con ángulos. Podemos hacer uno con ángulos. Entonces noten aquí este pequeño detalle del comparativo. Entonces esto sirve mucho para que se acuerden de cálculo integral. Así como al principio derivábamos. ¿Sí? Entonces es parte de nuestro aprendizaje de cálculo diferencial y cálculo integral.